Vamos a ver entonces la parte B del trabajo práctico número 12 de hidroestática, ¿sí? La hidroestática más que nada es el estudio de los cuerpos que están en suspensión, en líquidos que están quietos, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un líquido que está contenido dentro de un tubo cerrado, ¿sí? Este líquido en un punto a una determinada altura va a ejercer una presión que se va a dar por la columna de líquido que se encuentra por encima, ¿sí? Incluso lo que nosotros conocemos como presión atmosférica también se da por la acumulación de aire por encima de nosotros, ¿sí? Entonces la presión es por la columna de líquido y por la altura de esa columna de líquido. Esa presión, ¿sí?, que muchas veces la llamamos presión manométrica, es igual a la densidad por la gravedad y por la altura del líquido, ¿sí? Y aparte de eso, si un tanque está abierto, tiene una presión atmosférica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una presión total, ¿sí?, o también llamada presión absoluta, que es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos tipos de presión. Ahora, cuando nosotros tenemos un cuerpo que está sumergido en un líquido, ¿sí?, de esta forma, nosotros vamos a ver que el líquido genera un empuje, ¿sí? El cuerpo en sí lo que tiene es un peso, y el líquido lo que va a generar va a ser un empuje. Entonces, cada vez que un cuerpo flote en un líquido, nosotros lo que estamos haciendo es equilibrar el peso con el empuje, ¿sí? Siendo el empuje igual a la densidad del líquido por el volumen desalojado del líquido, ¿sí?, por la gravedad, ¿sí? Estamos hablando de una fuerza. Esto que es densidad por volumen, lo que me está dando es masa, y masa por gravedad me está dando un valor de fuerza en newton, ¿sí? Ahora, esto de volumen desalojado es equivalente al volumen que está sumergido el cuerpo, que viene a ser esta parte de acá. Bien, entonces todo esto desaloja una cierta parte de volumen y eso hace que se produzca el empuje. Bien. Por otro lado, cuando nosotros tenemos una mezcla de dos líquidos, ¿sí?, por ejemplo, dentro de un tubo, tenemos un líquido acá, tenemos otro líquido acá. Nosotros lo que vamos a ver es que en un punto la presión va a ser la suma de las presiones de cada líquido, ¿sí? Como cada líquido tiene su propia densidad y tiene su propia altura, entonces va a ser directamente la suma de las presiones de cada líquido. Ahora, empecemos a ver los problemas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de los temas? ¿Hasta ahí? No, Bien, bien. Vamos bien. Dice, ¿cuál debe ser el área de contacto entre la ventosa de succión completamente al vacío y un techo para soportar un peso de un hombre de 70 kilogramos fuerza? A ver. Digamos que nosotros tenemos esto, ¿sí?
Lo que está pasando acá es que, bueno, el hombre lo que hace es generar hacia abajo una fuerza. Esa fuerza va a ser igual a su propio peso, ¿sí? Peso que viene dado como masa por gravedad, que viene a ser 70 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Cuánto les da eso? $686 Newton. Bien, 686 newton. Ahora, nosotros lo que vamos a tener, si nosotros nos fijamos, es que así como esto genera una fuerza hacia abajo, esto tiene que generar una fuerza hacia arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que contrarrestar? ¿El peso del hombre? Bien, entonces, tenemos que contrarrestar el peso del hombre, haciendo uso de la presión. ¿Y la presión es igual a qué? Fuerza sobre área. Muy bien, fuerza sobre él, ¿sí? Es decir, acá lo que se está generando es una diferencia de presiones, ¿sí? Básicamente la presión que nosotros tenemos, a ver, cuando nosotros tenemos una ventosa de succión, ¿sí? Acá adentro lo que estamos haciendo es generar una diferencia de presión, ¿sí? Por fuera nosotros la presión que vamos a tener es la presión atmosférica. Entonces, nosotros tenemos la presión atmosférica y ahí nosotros lo que vamos a tener aparte de eso es una fuerza que tira hacia abajo, ¿sí? Esa diferencia de presión que nosotros tenemos que plantear acá, porque acá supuestamente tiene que haber una presión igual a cero, ¿sí? Por eso es una presión de vacío, en realidad es una presión menor que la presión normal que hay, que es la presión atmosférica, me tiene que dar como resultado que se tiene que elevar o se tiene que mantener el peso, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora la idea es, sabiendo que nosotros tenemos para poder calcular eso, el peso, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como dijimos, acá hay una presión totalmente de vacío, o sea, totalmente de cero. La diferencia de presiones o la variación de presión va a ser directamente igual a la presión atmosférica. ¿Se entiende? Ahora, esa variación de presión, como vimos antes, delta de P, va a ser igual a la fuerza sobre el área, donde esta fuerza no es otra cosa que el peso de la persona. ¿Bien? Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es generar, digamos, un área de contacto lo suficientemente grande como para que esa fuerza es generada por la diferencia de presión, que es cero dentro de la ventosa y atmosférica por fuera, sostenga ese peso de 70 kilogramos, esa masa de 70 kilogramos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Claro, o sea, el delta de P es solo la presión atmosférica porque la ventosa justamente está al vacío, ¿no? Eso, ¿sí? El delta de P es solo presión atmosférica porque la ventosa, ¿sí? Porque acá nosotros lo que tenemos que hacer es la presión de afuera, presión atmosférica, menos la presión de adentro,
¿sí? Que está acá. Pero, como nos dice que está completamente al vacío, vamos a asumir que esta presión es cero. Y por lo tanto, la diferencia de presiones solamente es atmosférica, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen dos presiones diferentes, ¿sí? Tienen que hacer la diferencia de presiones para saber cuánto vale ese delta de P que genera la fuerza resultante, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? Bien. Entonces, el peso que nosotros tenemos acá es conocido. El área es desconocida. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es despejar el valor del área, ¿sí? El área entonces va a ser igual al peso dividido en la variación de la presión, o el delta de P, ¿sí? El peso que nosotros obtuvimos es de 686 newton. ¿Cuánto vale la presión o el delta de P, que es la presión atmosférica? Eh, 1,013 por 10 a la 5 pascales. 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? ¿Cuánto les da entonces esto? Seis coma siete por 10 a la menos 3 me da, pero Puede ser. Puede ser un número chico y eso es porque la presión es muy grande, ¿sí? Por lo general las presiones son grandes. Entonces acá vos tenés 6,86 sobre 1.013 hacia el 5. 6,77 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? Si tienen dudas, pregunten, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Dice, un barril de roble cuya tapa tiene un área de 0,20 metros cuadrados se llena con agua. Un tubo largo y delgado con un área transversal de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados se inserta en un agujero en el centro de la tapa y se vierte agua por el tubo. Entonces, tenemos un barril más o menos así, que tiene un hueco en el centro y a partir de ese hueco, por medio de un tubo, se va vertiendo agua en su interior. Entonces, la tapa tiene un área, ¿sí? Pone área de la tapa, que es de 0,20 metros cuadrados. Y tenemos área del tubo, ¿sí?
que es de 5 por 10 a la menos 5, ¿puede ser? Metros cuadrados. Sí, menos 5. Entonces, se inserta el agujero en el centro de la tapa y se vierte agua por el tubo. Cuando la altura del agua alcanza 12 metros, el barril estalla. ¿Sí? Calcule el peso de agua en el tubo. Calcule la presión del agua sobre la tapa del barril. Calcule la fuerza neta debida a la presión del agua. A ver, ¿cómo lo haríamos? Nosotros lo que tenemos es esto, ¿sí? Un barril que tiene un agujero en el centro, una tapa que es un poco más grande y un tubo por el cual se va vertiendo agua, ¿sí? Lo que va a pasar es que nosotros, a medida que vamos llenando de agua, el tubo, este tubo que tiene acá arriba, va a empezar a acumular cada vez más agua, ¿sí? Decir que va a acumular cada vez más agua es decir que estamos creando una columna de líquido sobre el propio barril. Y eso a su vez es aumentar la presión que tiene el barril, porque estamos aumentando la presión del líquido, que es la presión manométrica que se genera, ¿sí? Por la columna de un fluido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que nos pide es el peso del agua en el tubo, ¿sí? De acá lo que sabemos es que se vierte agua por el tubo cuando la altura alcanza 12 metros, el barril estalla. Entonces, hay una altura h que es de 12 metros, ¿sí? Tenemos el área, ¿sí? Podríamos calcular el peso. El peso es masa por gravedad, ¿sí? Si nosotros queremos calcular el peso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con eso? La masa aquí es igual. ¿Peso sobre gravedad o densidad por volumen? Muy bien. Densidad por volumen, ¿sí? Densidad del agua por volumen del agua por la gravedad, ¿sí? La densidad la tenemos constante, 1000 kilogramos sobre metro cubo, ¿sí? Si queremos saber el peso de esa columna de agua, el volumen lo podemos sacar. El volumen va a ser el área por la altura, ¿sí? Sería 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por 12 metros, ¿sí? Y ahí ya tenemos el volumen de esa columna de líquido de agua que está ahí. Y aparte de eso, vamos a multiplicar por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el peso del agua? ¿Sí? Porque acá lo que estamos buscando es peso. Cinco coma ochenta y ocho 5,88 Newton. newton, ¿sí? Bien, ¿hasta acá se va entendiendo?
¿Vamos bien? Sí. Bien. A ver. Nosotros ya tenemos acá el valor del peso. Ahora nos está pidiendo calcule la presión del agua sobre la tapa del barril. ¿Cómo hacemos eso? Es la presión que ejerce la columna esa de agua, ¿no? Claro, esa columna de agua que nosotros estamos viendo acá ejerce una presión, ¿sí? Podemos decir la presión del agua, ¿sí? Esa presión de agua es, no depende tanto del área, depende de la densidad por la gravedad y por la altura. Densidad que son 1000 kilogramos sobre metro cubo, por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por una altura de 12 metros. ¿Cuánto es la presión? Ciento 117.600 pascales. Bien. Ahora, ¿por qué calculamos de esta forma? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros acá lo que tenemos es algo de Pascal, ¿sí? Recordemos que en Pascal nosotros lo que decimos es que en distintas áreas, más allá de que sean distintas áreas, se respeta que está la misma presión, ¿sí? ¿Por qué lo podemos ver como una máquina de Pascal? Nosotros acá generamos esta presión, ¿sí? Misma presión que se va a repetir a la misma altura, es decir, toda la cara superior de este barril va a tener esa misma presión. Es por eso que si yo calculo la presión solo de la columna de agua, que es densidad por gravedad y por altura, estoy obteniendo también la presión a la que está toda la tapa. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, eso por el equilibrio de presiones que nos plantea Pascal, ¿sí? Entonces, la presión de esta columna de líquido que yo tengo acá es la misma presión que yo voy a tener en la parte de abajo para toda la tapa en general. Por lo tanto, tenemos una presión de 117.600 pascales. Ahora, cuando nos pide que calculemos la fuerza sobre la tapa debido a la presión, también lo podemos hacer. Y eso es porque ya teniendo cuál es el valor de la presión, podemos decir que esa presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Presión que ya tenemos, que es de 117.600 pascales, y por el área, que es el área de la tapa, de 0,20 metros cuadrados, ¿sí? ¿Cuánto les da entonces el valor de la fuerza? Veintitrés mil quinientos veinte newton. 520. Muy bien, ¿se entendió? O sea, que calculamos la presión por el principio de Pascal, entonces, ¿no? Ese. Claro. Nosotros Ah, lo que estamos haciendo más que nada es equilibrar las presiones, ¿sí? Nosotros dijimos siempre que tenemos a misma altura mismas presiones, ¿sí? Es decir, la tapa está a esta altura,
Si yo acá tengo una presión, a ver, si por la columna de agua yo en esta tapa estoy generando una presión, esa presión se va a respetar en cualquier punto a la misma altura. Entonces, es como Pascal, el líquido es un líquido incompresible, ¿sí? La presión se va a mantener constante y eso va a hacer que la presión que genera este líquido sea la misma presión que yo tenga acá. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien, veamos el 3, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, sigamos. El resorte de un medidor de presión, como se muestra en la figura, tiene una constante de fuerza de 1000 Newton por metro. ¿Sí? Nosotros acá lo que tenemos, básicamente, pareciera ser un tubo que tiene en su interior un resorte. ¿Sí? Acá tiene una especie de tapa y en su interior tiene un resorte. Entonces, ese resorte nos está diciendo que tiene una constante de K de 1000 Newton sobre metro. Ahí. Y el émbolo tiene un diámetro de 2 centímetros. Tenemos entonces un diámetro de 2 centímetros. Calcule la profundidad del agua para la cual el resorte se comprime 0,5 centímetros. ¿Sí? Vamos a llamar H, 0,5 centímetros. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es un medidor de presión, ¿sí? Esto que tenemos acá arriba, que es lo que genera el área de contacto con el líquido, se llama émbolo. A medida que, mejor dicho, dado por la columna de líquido que tenemos acá arriba, ¿sí? Acá se va a generar una presión sobre ese émbolo. Y eso va a hacer que el resorte se desplace, es decir, pasamos a tener esta posición inicial, ¿sí?, a una posición un poco más baja, donde va a aparecer una diferencia de alturas que en nuestro caso nos dice que es de 0,5 centímetros. Ahora, ¿cómo podemos calcular entonces el valor de la altura? ¿Sí? Es decir, la profundidad a la que está en el agua. Básicamente lo que nosotros vamos a tener que hacer es evaluar qué es lo que pasa, ¿sí? Al estar a esta cierta altura y al haberse comprimido esto, es porque se genera una fuerza, ¿sí? Dicha fuerza, por acá, para un resorte es igual a K por X. ¿Se acuerdan? Entonces, nuestro valor K son 1000 Newton sobre metro por nuestra distancia X, que es la compresión del resorte, que acá lo notamos como si fuese H, de 0,005 metros. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces el valor de la fuerza? 5 5. Newton. Muy bien. 5 newton. ¿Sí? Al tener el valor de la fuerza y tener el diámetro del émbolo, que es el diámetro de, digamos, de esto que está en contacto con el líquido, yo puedo saber a qué presión está sometida el émbolo, ¿sí? Entonces puedo decir que la presión a la que esté sometida es fuerza sobre área, ¿sí? Y a su vez esa presión viene de un líquido, así que esa presión va a ser igual a la densidad del líquido
por la gravedad y por la altura del líquido. Esto lo vamos a cambiar de nombre, lo a poner ahí, ¿sí? Que no tengamos problema. Entonces, al tener esto, nosotros lo que vamos a hacer es igualar. Entonces, la fuerza sobre el área del émbolo va a ser igual a la densidad del líquido, que en este caso estamos hablando de, supongamos que es agua, sí, agua. La densidad del agua por la gravedad y por la altura, ¿sí? Estos dos términos que están acá multiplicando pueden pasar dividiendo y multiplicarse en la parte de abajo como densidad por gravedad. Entonces, la altura va a ser igual, que es la altura a la que está sumergido, la profundidad a la que está sumergido, a la fuerza de 5 newton, sobre el área, que si tiene diámetro es porque es circular, entonces estamos hablando pi por diámetro al cuadrado, 0.02 metros elevados al cuadrado, dividido en 4 porque es diámetro, por la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cubo, y por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la altura? Uno coma seis metros puede ser. Bien, 1,62 metros. Y esa es la profundidad a la que está sumergido el cuerpo, ¿sí? O mejor dicho, el medidor de presión. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí se entendió. Bien, sigamos. ¿Tienen dudas? Preguntas, ¿sí? Si las lecturas de dos manómetros difieren en 2 kilopascales, determinen la densidad del líquido en el tubo. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué dice. Si nos fijamos, acá tenemos gas y acá tenemos 20 centímetros de líquido. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Nosotros lo que tenemos es que la presión, a ver, vamos por parte de arriba, ¿sí? La presión 1, que es la presión del gas, es solamente, como dijimos recién, presión del gas, ¿sí? La presión del segundo manómetro, que es el que está en la base, va a ser igual a la presión del gas más la presión del líquido, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos manejando. Porque el manómetro de abajo no mide solamente el líquido, sino lo que está midiendo son ambas cosas, tanto gas como líquido, ¿sí? Entonces, tenemos esto. Lo que podemos hacer es calcular esa diferencia de presiones. Esa diferencia de presiones va a ser igual, por ejemplo, a la presión 2 menos la presión 1. Sería entonces la presión 2, que es presión del gas, más la presión del líquido, menos la presión 1, que es la presión del gas, ¿sí? Eso me deja que la diferencia de presiones es igual solo a la presión del líquido. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Vale? Ahora, la presión de todo líquido, la presión manométrica de todo líquido, es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por la altura, ¿sí? De estos términos, yo ya tengo tanto la altura como la gravedad, que es una constante,
por lo tanto puedo sacar cuál es la densidad. Esa densidad va a ser igual a la diferencia de presiones dividido en gravedad por altura. Entonces, la densidad en este caso va a ser la variación de las presiones, que nosotros tenemos 2 kilopascales, que son 2000 pascales, dividido la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por la altura que nos dice que son 20 centímetros o 0,2 o 0,20 metros. ¿Sí? ¿Cuánto les da la densidad? Mil veinte coma 41 Muy bien. kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Y ya tenemos la densidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sigamos avanzando. Vamos con el 5. Determine cuánto registra un manómetro, ¿sí? M, ya tenemos el manómetro, si la densidad del aceite es de 800 kilogramos por metro cubo. Ahora, si nosotros nos fijamos, nosotros acá lo que tenemos es una burbuja, ¿sí? Una burbuja, un globo que contiene, así, que contiene un determinado gas, ¿sí? Ese globo a su vez está conectado a un tubo que contiene aceite, ¿sí? Y esto está de esta forma. Acá lo que nosotros podemos ver es que tenemos una parte de gas acá y otra parte acá, y acá tengo un ángulo de 37 grados. Acá todo lo que nosotros tenemos es aceite. Ahora, y acá se registra el valor de M del manómetro. Bien. Ahora, ¿cómo podemos empezar? Vamos bien. Nosotros lo que vamos a ver es que tenemos columna de líquido. Acá tenemos 50 centímetros. Ajá. ¿Sacaríamos la altura con trigonometría? ¿Puede ser? Muy bien. ¿Sí? Nos conviene sacar la altura con trigonometría, ¿sí? Porque acá a nosotros no nos sirve la distancia de 50 centímetros. Nos sirve una distancia que sea vertical, ¿sí? Es decir, una diferencia de altura entre el aceite que está acá, ¿sí? Estamos acá, está en esta parte del aceite, y el aceite que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mismas alturas tenemos mismas presiones, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer entonces es decir esto.
a esta altura, ¿sí? Yo tengo que tener la misma presión que tengo que tener a esta altura, ¿sí? Entonces puedo decir, de este lado lo podemos llamar presión 1, por ejemplo, y de este lado lo podemos llamar presión 2. Entonces, como dijimos recién, mismas alturas, mismas presiones. La presión 1 tiene que ser igual a la presión 2, ¿sí? En la presión 1, que es de este lado, yo tengo la presión del gas, ¿sí? Más la presión que viene del aceite. Del otro lado, yo ya no tengo presión del gas. Perdón, sí, no tengo presión del gas. Tengo solamente a esta altura presión atmosférica, porque es un tubo abierto, ¿sí? Y tampoco hay aceite porque el aceite recién empieza de este punto hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, lo de las presiones, presión 1 igual a presión 2 es por Arquímedes, ¿no? Claro, aquí, ¿sí? Son igualaciones que nosotros hacemos siempre de presiones a la misma altura, ¿sí? Bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, nosotros lo que podemos hacer es determinar la altura, porque es lo único que me falta. Entonces, acá lo que yo tengo, es decir, a ver, esta parte de acá no es otra cosa que un triángulo, ¿sí? Porque yo tengo 50 centímetros de esta forma, tengo la altura que necesito, que no conozco, y tengo este ángulo de 37 que va a estar acá abajo. Entonces, usando los 50 centímetros con nuestro ángulo de 37 grados, ¿cómo podemos sacar esta altura h? ¿A qué sería igual? El seno del ángulo igual al opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien. H sobre 0,5 metros. Eso, h sobre 0,5 metros. Por lo tanto, ese valor h va a ser igual a los 0,5 metros por el seno de 37 grados. ¿Cuánto te da entonces la altura h? Me da negativo. Que es raro. A ver, Sí. seno No, de sí. Creo que metí mal la mano. te da 0,3, 0,30 metros. ¿Sí? Fíjate. No, sí me da negativo, no sé por qué. La calculadora no está en radianes. No, no. La acabo de poner en modo normal de nuevo. Apretá coseno de 45 y decime cuánto es. 0,52. No, está en radianes. Ah, está en radianes, sí, está en Sí, radianes. Sí, sí, sí. bien. Tienes razón. Cambiar de modo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos acá la altura. ¿Sí? Lo que a nosotros nos interesa es la presión del gas, que es la presión que mide el manómetro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar esa presión de gas. Esa presión de gas va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de la columna de aceite. ¿Sí? Entonces, esa presión del gas, que es la presión del manómetro, es la presión atmosférica, como dijimos hace rato, es 1.013 por 10 a la quinta pascales, menos la presión del aceite, que es la densidad del aceite, 800 kilogramos por metro cubo, sí, kilogramos sobre metro cubo. Por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por la altura, que la acabamos de calcular, de 0.3 metros. ¿Cuánto te da la presión del gas?
98.948. Bien, Mm, 98.948 pascales. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Esa es la presión que indica el manómetro entonces? Claro, esa es la presión que te va a indicar el manómetro, ¿sí? Porque el manómetro lo que está midiendo es solo presión de gas, ¿ves? Por la altura que tiene es solamente la presión del gas. Ah, bien, 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 bien. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, se entiende todo. Bien. Veamos el 6. ¿Bien? Un bloque cúbico de 10 centímetros de arista y 0,5 gramos sobre centímetro cúbico de densidad flota en una vasija llena de agua. Se vierte sobre el agua aceite de densidad 0,8. A ver. Tenemos 10 centímetros de arista y una densidad, ¿sí? Tenemos entonces la densidad del cubo. Esta densidad del cubo va a ser igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico, que es equivalente a 500 kilogramos sobre metro cubo, ¿sí? Aparte de eso, nosotros lo que vamos a tener es que tiene aristas de 10 centímetros, es decir, el lado de esto es de 0,10 metros. Nos dice que el cubo flotaba en una vasija llena de agua, ¿sí? Y después se vierte sobre el agua aceite, nos da la densidad del aceite, que es de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, que son 800 kilogramos sobre metro cubo, ¿sí? Para pasar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cubo, directamente lo puedes multiplicar por 1000. Y nos dice hasta que la parte superior de la capa de aceite quede 4 centímetros por debajo de la parte superior del bloque. ¿Qué profundidad tiene la capa de aceite? ¿Cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? A ver, nosotros lo que tenemos es un cubo, ¿sí? Ahora, este cubo nos dice que estaba sumergido, mejor dicho, estaba flotando en agua, ¿sí? Una vez que nosotros empezamos a vaciar aceite, de esta forma, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es que acá se formó una cierta capa de aceite. A su vez, esa capa de aceite, ¿sí?, tiene una respectiva distancia entre la cara superior del cubo y, digamos, la superficie de aceite. Nos dice acá que la parte superior de la capa de aceite queda 4 centímetros por debajo de la parte superior del bloque. Es decir, acá tenemos una distancia de 4 centímetros. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá tenemos una distancia X que no conocemos del aceite, ¿sí? Y acá abajo tenemos una capa de agua, ¿sí?, que es, vamos a poner como agua. Por lo tanto, si tenemos agua, también tenemos una densidad del agua, que va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cubo.
A ver. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Nosotros lo que vamos a tener es principalmente que si esto está flotando tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el empuje que va a ser igual al peso. Ahora, de estos términos yo sé que por ejemplo el peso no es otra cosa que masa por gravedad, ¿sí? Pero en este caso, como no tengo yo valor de masa, voy a tener la densidad del cubo, ¿sí? Por el volumen del cubo, que eso me va a dar la masa, y por la gravedad. Ahora, en términos de empuje, nosotros lo que estamos viendo es cómo se compone el empuje, ¿sí? En este caso, vos vas a tener que el bloque está flotando en una interfaz, es decir, está flotando entre agua y aceite, ¿sí? No se hunde completamente en el agua, ni tampoco en el aceite, sino que está flotando en medio de los dos. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener tanto empuje del agua como empuje del aceite. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a generar dos empujes. Empuje de agua más empuje de aceite. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? En el caso del agua, vamos a tener algunas cuestiones, ¿sí? A ver, por empezar, primero que nada, nosotros tenemos que esto es un cubo. Eso quiere decir que yo acá tengo una distancia x, y acá yo, por ejemplo, puedo decir que tengo otra distancia y, ¿sí? Que es la profundidad que está metido dentro del agua, ¿sí? Una profundidad x, que es la profundidad que está metida en aceite, y una distancia de 4 centímetros. Estas tres distancias, en total, al ser un cubo, van a tener la altura total de la cara de la arista, que son 10 centímetros. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, si yo quiero decir que x más y más los 4 centímetros tienen que ser igual siempre a los 10 centímetros totales. Y si yo ese 4 lo paso al otro lado restando, la altura x más la altura y va a ser igual a 6 centímetros, ¿sí? Y si yo lo que quiero saber, o mejor dicho, yo lo que quiero hacer es basar todo en el valor x, entonces y va a ser igual a 6 centímetros menos la distancia x. Y nada más, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve principalmente porque cuando yo esté trabajando con, con empuje, yo lo que necesito son volúmenes, ¿sí? Esos volúmenes van a estar basados en el área de la base, que es arista por arista, lado por lado, por la altura, donde la altura para el agua, para ese volumen desalojado de agua es y para el volumen desalojado de aceite es x. ¿Se entiende? Sí. Bien, esperamos un ratito. Bien, entonces, por eso es que nosotros estamos buscando acá las alturas, ¿sí? A su vez, el basar todo en el valor x, que es la altura de la capa de aceite, me permite a mí resolver en una sola ecuación cuál es el valor de la altura de la capa de aceite. Porque esa va a ser mi incógnita
que voy a tener que despejar de mi ecuación. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora, vamos a empezar a plantear los empujes. Entonces, como dijimos hace rato, el empuje del agua es densidad del agua por, ¿sí? Densidad por gravedad, ¿sí? Y por el volumen desalojado. Ese volumen va a ser lado por lado, que es lado cuadrado, ¿sí? O 0.1 al cuadrado. Vamos a poner lado por lado. Lado al cuadrado por la altura, que como dijimos acá, para el agua es 6 menos x, donde 6 son 0.06 menos la distancia de x del aceite, más el empuje del aceite, que va a ser la densidad del aceite, por la gravedad y por el volumen desalojado del líquido, o sea, el volumen desalojado de aceite, que otra vez va a ser lado elevado al cuadrado, ¿sí? Por la altura de aceite, que es esta altura x, ¿sí? Ahora, del otro lado me había quedado volumen del cubo, pero volumen del cubo no es otra cosa que lado por lado por lado, o lado elevado al cubo, ¿sí? Quedándome esta ecuación. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? No, se entendió todo. Si te fijas, tenés gravedad, gravedad y gravedad, ¿sí? La gravedad se repite en todos los términos, puedo simplificar gravedad con gravedad y con gravedad, ¿sí? Por otro lado, otro término que yo también tengo acá es lado, lado y lado, ¿sí? Es decir, tengo acá lado cuadrado, lado cubo. Puedo eliminar lado cuadrado y de este eliminar su cubo y dejarlo sobre el lado, ¿sí? Eso va a hacer que yo tenga acá densidad del agua por 0.06 menos x, como quiero averiguar x, más densidad del aceite, 0.06 menos x, más, ahora sí, la densidad del aceite por el valor x, ¿sí? Porque eliminé el lado cuadrado, eliminé gravedad que se repetía, y del otro lado solamente me va a quedar la densidad del cubo por el valor del lado, que es la arista, ¿sí? Que es una ecuación mucho más simple de la que habíamos partido. Entonces, y acá nosotros lo que podemos hacer es aplicar propiedad distributiva, densidad del agua por 0,6, densidad del agua por x, ¿sí? Si sacamos eso, vamos a tener 0.06 por la densidad del agua menos, ¿sí?, densidad del agua por x, ¿sí?, más densidad del aceite por x, igual, y del otro lado me queda densidad del cubo por x, ¿sí? Entonces tengo estos términos, ¿sí? Este que está acá, que es la densidad del agua, podría pasar al otro lado, ¿sí?, restando. Me va a quedar densidad del cubo por L, me va a quedar entonces densidad del cubo por
L, que era el lado, menos 0.06 por la densidad del agua. Del otro lado me van a quedar solo los términos X, que nos dan la altura del aceite. Entonces puedo despejar, sacar factor común X, y dejar expresado como la diferencia de la densidad del aceite menos la densidad del agua. ¿Entienden? Sí. Menos la densidad. Entonces, por último, puedo decir que esa altura de la capa de aceite, que era X que estaba buscando, va a ser igual a la densidad del cubo por L, menos 0.06 por la densidad del agua, dividido en la densidad del aceite menos la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual. La densidad del cubo eran 500 kilogramos sobre metro cubo. Por L, 0.1 metros, ¿sí? Porque la arista era de 10 centímetros, menos 0.06 por densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cubo. Dividido densidad del aceite, que el aceite nos dice que es de 800 kilogramos sobre metro cubo, menos el agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cubo. ¿Cuánto te da el valor X? $0.05. Muy bien, 0.05 metros. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Ahora, nosotros lo que tenemos es que calcular, lo que se nos pide ahora, es la presión manométrica en la cara inferior. ¿Cómo calculamos esa presión manométrica? ¿Por qué se da esa presión manométrica? Empecemos por ahí. Volvemos acá. La presión manométrica, o mejor dicho, la presión que nosotros tenemos en la cara inferior, aquí, ¿sí? Recordemos que viene dada también por la presión de columna, es decir, yo tengo en puntos a la misma altura siempre la misma presión, ¿sí? Entonces puedo hacer la presión como la suma de las dos presiones manométricas, tanto del aceite como la presión del agua. Ahora, el tema es que acá yo no tengo la altura del agua, pero lo puedo sacar. Recordemos que esa altura del agua, que habíamos llamado I, era igual a 0.06, que son los 6 centímetros, menos el X, que ya sabemos que es 0.05 metros. ¿Cuánto te da eso? Es 0.01 metro. Es 0.01. Teniendo esto, entonces, la presión, recordemos que es manométrica, ¿sí? Manométrica va a ser igual a la presión generada por el agua más la presión generada por aceite, ¿sí? Es la suma de las dos presiones. Si es presión absoluta, ya aparece también la presión atmosférica. Entonces acá tenemos, si es presión, densidad por gravedad y por altura. Densidad del agua, gravedad y altura del agua, ¿sí? Más densidad por gravedad y por altura. En este caso, densidad de aceite, altura también de aceite, ¿sí? Entonces, la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cubo.
por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por la altura del agua, que ya sabemos ahora que es de 0,01 metros, y más la densidad del aceite, 800 kilogramos sobre metro cubo, por la gravedad, otra vez 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por la altura de 0,05 metros que eran de aceite. ¿Sí? ¿Cuánto te da entonces la presión manométrica? $490 pascales. Muy bien, 490 pascales. ¿Por qué es que en la presión manométrica no tomamos como la presión absoluta menos la presión atmosférica? Bien, la presión manométrica se define como la diferencia de presiones o las presiones, mejor dicho, mide las presiones que están por encima de la presión atmosférica. ¿Sí? Es por eso que los manómetros no miden una presión absoluta, solamente miden la presión manométrica, que es cualquier presión que esté, ya sea por encima o por debajo de la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bien, bien. Entonces, solamente si te dicen calcule presión absoluta, ahí vos sí o sí tenés que considerar que a esto también se le suma atmosférica. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de este ejercicio? No, un poquito de interpretación y reemplazando. Claro, es más interpretación, digamos. Es tratar de ver de que, en este caso, al tener una fase, digamos, una doble fase, vas a tener un empuje, o mejor dicho, vas a tener dos empujes, uno del agua y uno del aceite. ¿Sí? Bien, veamos el 7. Cualquier cosa, si tenés dudas, me decís. El 7 dice, un oso polar que pesa 500 kilogramos fuerza flota sobre un trozo de hielo en un día de sol. Conforme el hielo se derrite, ¿cuál será el espesor mínimo del hielo a fin de que el oso polar no se moje sus garras? La superficie, si su superficie fuera de 24 metros cuadrados y una densidad del hielo del 0,912 gramos sobre centímetro cubo. Entonces, tenemos la densidad del líquido, ¿sí? Que nos dice que flota en el océano, que tiene una densidad de 1,025 gramos sobre centímetros cúbicos o 1025 kilogramos sobre metro cubo. El hielo, a su vez, densidad del hielo, nos dice que es de 0,912 gramos sobre centímetro cúbico, 912 kilogramos sobre metro cubo. Y tenemos una fuerza, ¿sí? F, que nos dice que es de 550 kilogramos fuerza, que es lo que pesa el oso, ¿sí? Si yo lo quiero pasar a Newton, lo tengo que multiplicar por 9,8. ¿Cuánto te da en Newton? 5.390. 5.390. Ahí, Newton. Por último, nos da un área, ¿sí? Esa área que nos está dando en este caso nos dice que tiene una superficie de 24 metros cuadrados. El área es 24 metros cuadrados. Ahora, vamos a ver que nosotros lo que vamos a tener, ¿sí? En ambos casos, es una igualación. O sea, acá nosotros tenemos, vamos a hacer, digamos que esto es el mar, o así, el hielo, ¿sí? Que está totalmente sumergido prácticamente,
y encima de ese hielo está el oso polar, ¿sí? Entonces, acá lo que se genera es el peso del oso, pero al tener hielo, el hielo también tiene su propio peso. Tenemos dos pesos, y esos dos pesos tienen que ser equilibrados con un solo empuje generado por el agua desalojada por el hielo. ¿Se entiende? Sí. Es muy parecido al anterior, solamente que en el anterior nosotros teníamos dos empujes y un solo peso. Acá tenemos dos pesos y un solo empuje. Entonces, el empuje va a ser igual al peso del oso más el peso del hielo, ¿sí? Ese empuje es la densidad del líquido, ¿sí?, por el área, por la altura, ¿sí?, en este caso lo llamamos espesor, nos pide el espesor del hielo, y por la gravedad, ¿sí?, porque es densidad por volumen, que se hace, estos dos forman volumen, densidad por volumen se hace masa, masa por gravedad se hace una fuerza, se hace un peso, ¿sí? Y del otro lado tengo el peso del oso, ¿sí?, que eso ya lo tengo calculado, son 5.390 newton, más el peso del hielo, que otra vez juega con el mismo término, densidad, pero ahora densidad del hielo, por el área, ¿sí?, por el espesor y por la gravedad. Bien, en la diferencia en el otro donde nosotros teníamos términos que se repetían en todos, por hecho, valores que se repetían en todos los términos, acá podríamos ponerlo al peso del oso como masa por gravedad, y de esta forma podríamos anular solamente gravedad, ¿sí? El resto de los valores, al no repetirse, no podemos eliminarlos. Pero puedo pasar, puedo dejar este término acá, ¿sí?, este término de acá que está sumando, pasar al otro lado restando, entonces me queda menos la densidad del hielo por el área por el espesor, ¿sí?, densidad por volumen, y eso va a ser igual a la masa del oso, que va a ser directamente los 550 kilogramos, ¿sí? Vamos a tomarlos como kilogramos masa. Ahora, podríamos despejar el espesor, ¿sí?, o sacar factor común si querés, espesor por área. Espesor por área, entonces vamos a dejar dentro del paréntesis la diferencia entre la densidad del líquido menos la densidad del hielo, y esto va a ser igual a la masa del oso. Por último, el espesor va a ser entonces igual a la masa del oso dividido el área por la diferencia de la densidad del líquido menos la densidad del hielo. Ese espesor que estamos buscando son los 550 kilogramos del oso por el área, que son 24 metros cuadrados, dividido el área, que son 24 metros cuadrados, densidad del líquido, que son 1025 kilogramos sobre metro cubo, menos densidad del hielo, que eran de 912 kilogramos sobre metro cubo. ¿Cuánto te da entonces el espesor? Cero coma dos 0,2 metros. metros. Muy bien, ¿se entendió? Sí, 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 sí. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, el área por el espesor hace el volumen, ¿no? Claro, sí. El área por el espesor ya nos está dando el volumen. Estamos suponiendo siempre que son superficies que son rectas, ¿sí?, que no son variables. Entonces directamente lo podemos calcular así. ¿Bien? Perfecto. Bueno, a ver, veamos el 8, son 11.
El 8 nos dice, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos fuerzas de peso está siendo levantada a una aceleración de 2 metros sobre segundo por un barco desde el fondo del mar. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está totalmente sumergida, si está fuera del agua, y la densidad del oro, y nos da la del agua? A ver, nosotros lo que tenemos es un barquito que tiene una grúa. Ahora, cuando la estatua está por debajo del agua, nosotros lo que vamos a tener va a ser un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entonces, tenemos hacia abajo el peso de la estatua, ¿sí? Hacia arriba la tensión. Pero ¿qué más es lo que participa acá? El empuje. ¿Mm? No sé si hay empuje porque no está flotando, ¿no? Muy bien. No importa que no esté flotando, siempre que esté debajo del agua tiene un empuje, ¿sí? Eso quiere decir que acá aparece el empuje, ¿sí? Esta suma de fuerzas, tanto de tensión, empuje y peso, es lo que tiene que ser igual a masa por aceleración, porque vos lo estás elevando. Entonces, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a masa por aceleración. De esas fuerzas yo tengo hacia arriba el empuje, hacia arriba la tensión, hacia abajo el peso. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí, Igual a la masa por la aceleración. Ahora, el tema de acá es que nosotros, a ver, masa podemos considerar los 15 kilogramos fuerza de peso que están siendo levantados por una aceleración de 2 metros sobre segundo. O sea, de dato tengo la aceleración 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Aparte de eso, yo lo que tengo es, bueno, nos dan las densidades. Densidad del oro es igual a 19,2 gramos sobre centímetro cubo, es decir, 19.200 kilogramos sobre metro cubo. Y nos dice densidad del agua. Densidad del agua es igual a 1025 kilogramos sobre metro cubo. Tenemos entonces esos valores, ¿sí? La primera pregunta nos dice ¿qué tensión hay en el cable cuando está totalmente sumergido? Sabiendo que esto está siendo levantado a 2 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener este equilibrio de fuerzas, ¿sí? De este equilibrio de fuerzas, nosotros lo que vamos a tener que tener cuidado es de ver cuáles son los valores en cada parte. Nosotros acá nos interesa el valor de la tensión. La tensión entonces va a quedar siendo igual a la masa por la aceleración, el empuje va a pasar restando y el peso va a pasar sumando, ¿sí? Ahora, la masa la puedo tener porque nos dice en un principio que la estatua de oro sólido tiene un peso de 15 kilogramos fuerza, o sea, si lo multiplico por 9,8, si lo dejo, digamos, así como está, lo puedo usar como kilogramo masa, y si lo multiplico por 9,8 ya lo puedo pasar a newton, ¿sí? Entonces, esto se puede calcular, esto se puede calcular, el tema es el empuje. Y ahí es la razón de por qué me dan a mí el valor del oro, ¿sí? Nosotros sabemos que justamente densidad por volumen, ¿sí?, es igual a la masa. Si consideramos esos 15 kilogramos fuerza como kilogramos masa, podemos decir que el volumen de la estatua va a ser la masa de la estatua dividido en la densidad del oro. Masa, que son 15 kilogramos,
dividido en nuestra densidad de 19.200 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto te da entonces el valor del volumen? $7,81 por 10 a la menos 4. Muy bien. 7.81 por 10 a la menos 4 Metro cúbico. metros cúbicos. Perfecto. Teniendo el volumen, ya puedo entrar acá. ¿Sí? Entonces, usando la ecuación que planteamos, tenemos que la tensión va a ser igual. Masa. Tenemos entonces 15 kilogramos. Por aceleración, 2 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Acá le voy a sumar más el peso directamente, que es la masa, 15 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Y a esto le resto el empuje. ¿Sí? Que el empuje es la densidad del líquido, 1025 kilogramos sobre metro cubo, por la gravedad, o mejor dicho, por el volumen primero, ¿sí? Que el volumen es calculado acá, que sería 7.81 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y por masa, por volumen y por gravedad, ¿sí? Que es la fórmula de empuje. Densidad por el volumen del líquido desalojado, que cuando está completamente sumergida desaloja el total del volumen de la figura, y por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto te da la tensión? $169,15 newton. Bueno, 169,15. Listo. ¿Se entendió? Sí. ¿En qué cambia cuando nosotros decimos que está totalmente fuera del agua? Al estar totalmente fuera del agua, la tensión va a ser igual a la misma ecuación, con la diferencia de que ya no hay empuje, ¿sí? Y por lo tanto, la tensión va a ser masa por aceleración más peso. Entonces, la tensión ahora, cuando está fuera del agua, es la masa, 15 kilogramos, por aceleración, 2 metros sobre segundo, más el peso, 15 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es decir, en este caso, al extraer la estatua del agua, directamente se pierde el empuje porque ya no hay un líquido que esté interaccionando y por lo tanto solamente me queda lo que es normal en un equilibrio de fuerzas, digamos, tensión y peso. ¿Sí? ¿Cuánto te da esto? 177 newton. Muy bien, 177 newton. ¿Sí? Es decir, cuando sale del agua aumenta el valor de la tensión. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? No. Hagamos uno más. Sí, vamos a dejar el otro para la semana que viene. El 9. Dice, una pieza de aleación de aluminio y oro pesa 5 kilogramos fuerza. ¿Sí? Ya tenemos el peso, que es de 5 kilogramos fuerza. Si se suspende en una balanza de resorte
y se sumerge en el agua, la balanza indica 4 kilogramos fuerza. ¿Sí? Acá nosotros tenemos peso en el aire, ¿sí? Y otro peso en el agua. Cuatro kilogramos fuerza. ¿Cuál es el peso de oro en la aleación si la densidad relativa del oro respecto al agua es de 19,3 y del aluminio es de 2,5? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es, cuando hablamos de densidad relativa, por lo general lo que estamos hablando es de esto. La densidad del aluminio, ¿sí?, es igual a su densidad relativa por la densidad del agua, ¿sí? Su densidad relativa es de 2,5 por la del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cubo. Eso quiere decir que la densidad del aluminio es de 2500 kilogramos sobre metro cubo, ¿sí? En el caso del oro pasa lo mismo, porque es oro el oro, sí. Entonces, la densidad del oro va a ser igual, otra vez, a la densidad relativa del oro por la densidad del agua. Sería entonces 19,3 por la del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cubo. Y esto me da entonces 19.300 kilogramos sobre metro cubo. Y listo, tenemos los dos valores. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En el aire, nosotros lo que tenemos son distintos pesos, ¿sí? Es decir, ese peso en el aire está compuesto del peso del aluminio más el peso del oro, ¿sí? Eso es lo que medimos como peso en el aire, que son 5 kilogramos fuerza. El peso en el agua, ¿sí?, que es el peso que mide la balanza, es distinto, y eso pasa porque nosotros ahí vamos a tener que el peso medido en el agua es igual al peso del aluminio más el peso del oro menos, ¿sí?, el empuje. Por eso es que el peso en el agua se ve reducido, porque el empuje lo reduce. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, esa diferencia de los dos pesos justamente está dada por el empuje. Es decir, que este empuje es de 1 kilogramo fuerza, ¿sí? Tenemos el valor del empuje. Ahora, vamos a ir llenando, ¿sí? La primera ecuación entonces va a ser peso en el aire, que son 5 kilogramos fuerza, va a ser igual al peso del aluminio más el peso del oro, ¿sí?, que son desconocidos. Peso en el agua, que son 4 kilogramos fuerza, va a ser igual al peso del aluminio más el peso del oro menos el empuje, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podríamos sacar? Por ejemplo, ¿qué nos pide? Peso del oro. Podemos decir que el peso del aluminio va a ser igual entonces a 5 kilogramos fuerza menos, ¿sí?, el peso del oro. Veamos si podemos despejar de acá, combinando solamente las fórmulas. Si no, vamos a tener que despejar desde el volumen.
Me parece que capaz que sea lo más conveniente, ¿sí? Entonces, a ver, si despejamos y colocamos esto acá, vamos a ver que tenemos 5 kilogramos. El oro se va a anular con el oro, entonces no me conviene hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa, vamos a plantear directamente los pesos por aparte. El peso del oro va a ser igual al volumen del oro, ¿sí? Por la densidad del oro, ¿sí? Suponiendo que la densidad del oro no está en kilogramos, sino en kilogramos fuerza, así que también no varía mucho la unidad. En el caso que nosotros tenemos el aluminio, el peso del aluminio va a ser igual al volumen de aluminio que hay en la aleación por la densidad del aluminio. Ahora, por último, el volumen total va a ser igual al volumen del aluminio más el volumen del oro, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Porque cada una de las ecuaciones, ¿sí?, está basado en distintos volúmenes. Podríamos tratar de ver y calcular en base a esos volúmenes, ¿sí? Por ejemplo, si planteo esta ecuación, yo puedo decir que tengo 4 kilogramos fuerza, va a ser igual a el peso del aluminio, volumen del aluminio por densidad del aluminio, más el peso del oro, volumen del oro por densidad del oro, menos el empuje, que el empuje no es otra cosa que la densidad del agua por el volumen total, ¿sí? Entonces, las densidades son conocidas, eso no tengo problema. Lo que nosotros no tenemos son los volúmenes, ¿sí? Podríamos entonces calcular cuáles son los volúmenes de cada uno. Acá, por ejemplo, a ver, yo basándome en esto y basándome en la ecuación anterior, también reemplazándola, puedo generar un sistema de ecuaciones y tratar de buscar cuáles son los volúmenes para después reemplazarlos y buscar así los pesos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, Entonces, los 5 kilogramos fuerza, cuando está en el aire, va a ser igual peso del aluminio, volumen del aluminio, densidad del aluminio, peso del oro, volumen del oro, densidad del oro. Vamos a tener esto. Entonces, de estas ecuaciones, por ejemplo, ¿sí?, me convendría despejar una, porque yo tengo volumen total como una incógnita, pero volumen total lo podemos dejar expresado en otra cosa, ¿sí? Volumen total, recordemos que es volumen del aluminio más volumen del oro. Tengo tres incógnitas que son los volúmenes del oro, del aluminio y el total, ¿sí? Y tres ecuaciones que también pueden servir. Podemos entonces reemplazar, por ejemplo, primero este de acá, y dejar 4, si pongamos fuerza, igual volumen del aluminio, densidad del aluminio, volumen del aluminio, densidad del aluminio, volumen del oro, densidad del oro, esto dejarlo como está, menos densidad del agua, y en volumen total utilizar la suma de los dos volúmenes, volumen del oro más volumen del oro. Se genera esta ecuación. Recordemos que lo que nosotros estamos buscando es peso de oro, entonces vamos a dejar volumen de oro. Y de esta ecuación de acá voy a despejar volumen de aluminio. Entonces, el volumen de aluminio va a ser igual a 5 kilogramos fuerza
menos este volumen de oro por densidad de oro que va a pasar al otro lado, dividido en la densidad del aluminio, dejando el volumen del aluminio de esta forma, ¿sí? Entonces, en esta ecuación que tengo acá, podríamos reemplazar, ¿sí?, este volumen de aluminio y este volumen de aluminio. Por lo tanto, vamos a tener 4 kilogramos fuerza igual volumen de aluminio, que va a entrar esto en cuenta del otro, por densidad del aluminio más volumen de oro, densidad de oro, menos densidad del agua por volumen de aluminio, que entra de vuelta esta parte de acá, más volumen de oro. Quedándome esta ecuación, ¿sí? Entonces, yo tengo una ecuación que está basada todo en oro, ¿sí? Acá, por ejemplo, una cosa que puedo hacer es eliminar este junto con este, quedándome solamente 5 kilogramos menos volumen de oro por densidad. Acá tengo, si te fijas, volumen de oro, densidad de oro, volumen de oro, densidad de oro, ¿sí? Entonces, este término se anula con este de acá. Me está quedando 4 kilogramos fuerza igual a 5 kilogramos fuerza menos esto de acá, que era el empuje. Entonces, acá podemos aplicar distributivas, ¿sí? Y me va a quedar densidad del agua por, y acá podríamos hacer densidad del agua por 5 dividido densidad del aluminio. Entonces va a ser densidad del agua por 5 kilogramos fuerza dividido densidad del aluminio, ¿sí? Menos por menos más, y me queda densidad del agua por densidad del agua por volumen de oro por densidad de oro. Dividido en densidad de aluminio. Menos por más, menos, ¿sí? Densidad de agua por volumen. Ahora, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Si nos fijamos, este término de acá, 4 kilogramos de fuerza, el 5 que está sumando al otro lado, menos 5 kilogramos de fuerza, más este término de acá, densidad del agua por 5 sobre densidad del aluminio, me va a pasar como está, igual a todo lo que me queda acá, que tiene la incógnita que es el volumen del oro, ¿sí? De esta forma. Si yo despejo volumen de oro, me va a quedar estos términos que son densidad, que va a ser densidad del agua densidad del agua por densidad del oro sobre densidad del aluminio, menos la densidad del agua por menos la densidad del agua, porque el volumen del oro sale como como factor común, ¿sí?
Y del otro lado, todo este término. 4 kilogramos fuerza menos 5 kilogramos fuerza más la densidad del agua por 5 kilogramos fuerza sobre la densidad del agua. Por lo tanto, ese volumen de oro va a ser igual a todo este término dividido en este término. Y de ahí podemos decir que el volumen del oro va a ser igual a 4 kilogramos fuerza, 5 kilogramos fuerza, más la densidad del agua, ¿sí? Que más que nada lo vamos a poner como un peso específico, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cubo por 5 kilogramos fuerza sobre la densidad del aluminio, que el aluminio tenía una densidad de 2500, ¿sí? También lo vamos a poner con un peso específico, 2500 kilogramos fuerza sobre metro cubo. Todo esto dividido en densidad del agua, que son 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, otra vez con un peso específico, por densidad del oro, 19.300 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, otra vez con un peso específico, sobre la del aluminio, 2500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Todo esto menos 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Cuánto te da el volumen de oro? Ahí te para que metí mal. Puede ser 1,48 por 10 a la menos 4. Fíjate. Metro cubo. Sí, sí, sí. Nada de eso. Por lo tanto, el peso del oro, que lo vamos a calcular gramos fuerza, es ese peso específico de 19.300 kilogramos fuerza sobre metro cubo por nuestra densidad, por nuestro volumen, perdón, de 1,48 por 10 a la menos 4 metro cubo. ¿Cuánto te da? $2,87 Muy bien. kilogramos. 2,87 kilogramos de fuerza. Listo. Si lo querés pasar a Newton, por 9,8. ¿Se entendió? Sí, profe, la primera relación que saca del peso del oro igual al volumen por la densidad del oro, ¿esa de dónde saldría? ¿De qué fórmula o de qué relación? Pues no la encuentro en mi apunte. Bien. Lo que pasa es lo siguiente. No estamos usando la densidad como tal, sino lo estamos usando como un peso específico. Eso para evitar tener que aumentar la gravedad, ¿sí? De todas maneras, Ahí si está. vos querés usar la gravedad, podés usar la gravedad en todos los términos y se termina anulando. Y ¿Sí? el peso específico es peso sobre volumen, ¿no? Claro, peso sobre volumen. Si usamos un peso en kilogramos fuerza, entonces es igual a la densidad, ¿sí? Kilogramos fuerza sobre metro cubo. Ah, claro. Solamente es para no tener que escribir la gravedad. De Claro. todas maneras, si vos lo pones con la gravedad, porque acá esto también lo tendrías que multiplicar por gravedad para que sea por 9,8, para que pase a Newton, ¿sí? Porque esto también cuesta Newton,
se va a terminar anulando, ¿sí? Y lo que vas a obtener es 2,87 kilogramos masa. ¿Sí? Claro, sí, sí. ¿Se entendió? Sí, Bien. Vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Ahora te subo el video. dale, dale. Y bueno, la semana que viene vemos los dos que faltan, que es el del bloque y el peso del globo de gas. Y ya empezamos con hidrodinámica, creo que sigue, ¿no? Sí, sí, hidrodinámica. Dale. Entonces la semana que viene ya empezamos con hidrodinámica. Ya está. Gracias, Dani. De nada, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao.